Buenos días para todos, que hayan descansado. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los súper importantes, la atención a las víctimas de violencia sexual. Es el paso número 8 que está en la resolución 12, que es la que hemos venido trabajando. El paso habla sobre la anticoncepción o, en esos casos, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué caso vamos a ver? Esas también vamos a hablar de tipo de... También vamos a hablar de la objeción de conciencia, que va muy de la mano en este tema. Por último, vamos a desarrollar un pequeño taller sobre derechos de niños y adolescentes y las violencias. Entonces, y 8, paso número 8 nos habla sobre asegurar la anticoncepción de emergencia, acceso a la interrupción voluntaria de embarazo de las víctimas de violencia sexual. Algo que debemos tener súper presente es que todo esto se va a definir, toda esta indicación, órdenes médicas van a definir el tiempo que haya transcurrido después de la agresión. Va a dividir la excepción o este tipo de acción según si pasó antes de las 72 horas o si pasó después de las 72 horas. Algo que sí debemos tener en claro todos es que es inaceptable el retraso de la prescripción y suministro de la anticoncepción de emergencia indicada. La anticoncepción de emergencia de tipo hormonal debe ser prescrita en todo caso de violencia sexual que involucre un riesgo potencial de embarazo. Vamos a hablar de la anticoncepción de emergencia que ocurre antes de las 72 horas posteriores a la agresión, ¿sí? Lo que nos dice la resolución es que esta primera anticoncepción va a ser de tipo hormonal, que no se debe supeditar los resultados de ningún examen paraclínico. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó la víctima, se hizo toda la atención, se recolectó las muestras, como ya le hemos hablado, se dio orden de una prueba rápida de embarazo, ¿sí? Y se debe iniciar inmediatamente allí en el servicio de urgencias esta anticoncepción, sin necesidad de la espera de el examen. Que nos confirme o de pronto nos diga que la víctima no está en estado de embarazo. Esta anticoncepción de emergencia, existen dos métodos para hablar de esta hormonal. El primero y el que más se usa es el levonorgestrel en la dosis de 1500 microgramos, con 2 tabletas conjuntas, las cuales deben administrar al mismo tiempo a la víctima. Estas tabletas hacen parte del kit que hablábamos ayer, sobre que además de los medicamentos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, como era sífilis, gonorrea, infección con tricomonas, VIH, también tiene que estar esta anticoncepción en este kit. Además de realizar la administración de estos medicamentos, se tiene que hacer un seguimiento, ¿sí? A la víctima se le va a dar una orden para hacer un seguimiento en un mes para pedir otra vez una prueba de embarazo y verificar que la paciente no haya quedado en estado de embarazo por motivo de esta violación sexual. También existe un método combinado o YUSPE que consiste en la toma de vía oral
de 2 tabletas de anticoncepción de altas dosis, que es el levonorgestrel y es el etilnildestradiol, y también la administración de 2 de esas tabletas 12 horas después. De pronto este método YUSPE va a ser ordenado según el criterio médico, según si están muy cerca de cumplirse las 72 horas del ataque o de la violencia, del caso de violencia. El otro tipo de anticoncepción que vamos a encontrar que debe ser formulado, ordenado por el médico, es el que se ordena después de las 72 horas, pero, súper importante, tiene que ser antes de las 120 horas. En este caso, lo que se debe hacer es utilizar la anticoncepción de emergencia con el dispositivo intrauterino, pero todo esto siempre tiene que ser bajo unos criterios médicos. Ustedes saben, y la mayoría de las personas que estamos en el curso somos mujeres. Y sabemos que no a todas las mujeres nos sirven todos los métodos de anticoncepción. Es por eso que tiene que establecerse unos criterios clínicos para utilizar este tipo de dispositivo. No todos los tipos de pacientes pueden usarlo. Ya vamos a ver en un video más adelante, especialmente cuál es el método indicado. Súper, súper importante tener en cuenta esto. De 0 a 3 días, lo que hablábamos, de 0 a 72 horas, la anticoncepción vía oral, que es con hormonal, con levonorgestrel. De 4 a 5 días, el DIU, según el criterio médico y características de la persona. Y ya más de 5 días debe realizarse la interrupción voluntaria del embarazo. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, es una opción que tienen las mujeres frente al embarazo resultante de violencia sexual y una intervención orientada a prevenir la morbimortalidad materna, los daños personales, hablando de la parte mental y psicológica de la víctima y de obviamente si llega a transcurrir un embarazo con normalidad, pues de la persona bajo que está resguardada esta interrupción voluntaria del embarazo, bajo la sentencia C-35 355, perdón, del 2006 de la Corte Constitucional Colombiana, que nos dice que la interrupción voluntaria de embarazo es un derecho de las víctimas de violencia sexual. Sí, más reciente tenemos la sentencia causa justa por el aborto. También debe realizarse entre los primeros 5 días a la solicitud de la víctima, y el único requisito exigible es la denuncia penal debidamente presentada. Si una mujer víctima de violencia sexual acude al servicio de urgencia solicitando esta interrupción voluntaria del embarazo, porque ya pasaron más de 5 días, porque ya pasaron semanas o meses, sí, es un derecho acceder a este procedimiento ginecológico y es un deber de la entidad proporcionárselo a la paciente dentro de los primeros 5 días. No se puede poner barreras en la atención frente a este procedimiento. Sí es muy, muy importante que se tiene que suministrar toda la información a la paciente. Entonces es recalcando una vez más la parte del consentimiento informado, que no solo es como el diligenciamiento del documento, sino toda la asesoría como tal. Mm, Algo súper importante aquí es que esta- esta- este requisito que nos hablan aquí de la denuncia penal eh, no es necesario en una paciente que sea menor de 14 años, porque ya se asume que al ser menor de 14 años es una persona que fue víctima de violencia sexual. También nos dice que en el dado caso de que el representante legal de este menor de edad eh, di- mm, decida que no se debe realizar el procedimiento en el menor está en todo el derecho de decir que quiere el procedimiento y este procedimiento se tiene que hacer. Aún así, no haya esta denuncia penal.
Esta es como el medicamento que les contaba, el levonorgestrel, 1,5 miligramos, una dosis única de dos tabletas. Algo súper importante acá y es para entrar de pronto con, bueno, antes de comenzar con la parte de la objeción de conciencia, vamos a ver de pronto unos videos sobre todo sobre la anticoncepción de emergencia para que tengamos un poquito más claro el tema. Esto nos hablaba más sobre la anticoncepción de emergencia. Quisiera de pronto retomar un poquito y es que em, porque es súper importante hacer un control al mes desde que fue proporcionado este medicamento y es porque, como sabemos, todos los medicamentos pueden tener un fallo terapéutico y puede ser que no funcione como esperábamos, entonces es muy necesario hacer el control en un mes. Por si hubo este fallo terapéutico que les estoy comentando, la persona pueda de pronto acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. La anticoncepción de urgencia o Este video nos muestra un poquito postcoital, como más conocida como píldora más a profundidad en qué consiste cada uno de estos tipos de anticoncepción o de emergencia. del día después, es un dispositivo o una pastilla que se utiliza para evitar un embarazo después de que se haya producido una relación sexual. Cuando no se ha utilizado un método de anticoncepción o este se ha usado de forma incorrecta. Buenos días, bienvenido otro día a la ginecología.
Hoy vamos a hablar de la anticoncepción postcoital o de emergencia. Lo primero que tenemos que aclarar es que la píldora de urgencia no es, no es una medida abortiva. La forma en que actúa es evitando que se produzca la ovulación, es decir, no habría unión entre el óvulo y el espermatozoide, por lo que no se produciría la fertilización. Por otra parte, por la forma en la que actúa, solo es eficaz si no se ha producido la ovulación en el momento en que se toma, por lo que, aunque que coloquialmente se le llame del día después, lo ideal sería que se tome inmediatamente después de la relación sexual porque es más efectiva cuanto antes se tome después de esta. Bueno, tenemos varios métodos en realidad. Tenemos métodos orales, como puede ser la píldora postcoital, y también podemos utilizar dispositivos intrauterinos. Vamos a hablar un poco de las ventajas y los inconvenientes que tiene cada uno. Un poquito hablando de los orales, tenemos en primer lugar la píldora del levonorgestrel, que es la pastilla que está disponible en farmacia. En España se puede comprar sin receta médica, por lo que debería ser en principio accesible para todas las mujeres. Está aceptado su uso en los primeros 3 días, aunque hay estudios que nos dicen que podría ser efectivo hasta 5 días después de la relación sexual si no se produjera la ovulación. Tiene el inconveniente de que no es efectiva si la mujer ya ha ovulado, como hemos dicho, y que puede no ser eficaz si la mujer padece obesidad. Como efecto secundario, a veces se producen vómitos, pero no son muy frecuentes. Tenemos otra pastilla que es el acetato bilipristal, que es una pastilla que está disponible en farmacias, pero con receta médica. Es algo más efectiva que el Levonorgestrel y sabemos por ficha técnica que es efectiva hasta 5 días. Pero también pierde eficacia si la mujer ya ha ovulado. Y no se puede utilizar por su mecanismo de acción si la mujer estaba tomando ya previamente anticonceptivos hormonales. Luego tenemos los DIU, que son los dispositivos intrauterinos, que se usan para la anticoncepción normal, habitual, también son efectivos para la anticoncepción postcoital. Son de hecho los métodos más efectivos que tenemos para evitar un embarazo después de una relación sexual, que además tienen la ventaja de que una vez puestos producen anticoncepción a largo plazo muy efectiva. Los tenemos de dos tipos, los DIUs de cobre, que es el método más efectivo de emergencia, pero que tiene un inconveniente a largo plazo, que es que a veces pueden aumentar el dolor con la relación y el sangrado. Y por el contrario tenemos otro tipo de DIU que también es efectivo para esto, que es el DIU hormonal de alta carga, que tiene los efectos contrarios, que son beneficiosos de disminuir el sangrado, el dolor con las reglas, incluso a veces puede desaparecer la regla completamente. El inconveniente que tienen los DIU es que tienen que colocar profesionales y que puede ser difícil para una mujer conseguir que un profesional se los ponga a tiempo. Y que además su inserción puede ser molesta y estas molestias pueden durar algunas semanas. La elección de un método u otro idealmente debería hacerse según las preferencias de la paciente, las particulares de cada método, siempre con la ayuda de un profesional en caso de que sea posible. Ahora vamos a hablar un poquito de dudas y mitos que nos suelen hacer o que suelen preocupar a los pacientes en la anticoncepción de emergencia. Lo primero, si es un método anticonceptivo, que ya hemos dicho que no, si consideramos la fecundación como el inicio del embarazo. Los métodos orales impiden que se unan el espermatozoide y el óvulo, por lo que la fecundación nunca se llega a producir. Con respecto a los métodos adoptivos, los métodos intrauterinos, no tenemos tan claro cómo funcionan en estos casos. Parece que es por este mismo método, impidiendo que el óvulo se una al espermatozoide, pero no se ha podido descartar que un embrión ya formado eh, actúen impidiendo que se implanten en el útero. Luego, ¿la anticoncepción de emergencia siempre funciona? Pues no, ni mucho menos. Es menos efectiva que los métodos habituales. Como hemos dicho, no son efectivos si la paciente ya ha ovulado y por eso pierden efectividad cuanto más tarde se tomen después de la relación sexual. Además, hay que recalcar que su uso no protege para otras relaciones sexuales que se produzcan en un mismo ciclo menstrual. Es decir, una vez tomada la píldora anticonceptiva de emergencia, habría que usar otros métodos en siguientes relaciones en ese ciclo. Y podría utilizarse si fuera necesario también otra píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Produce infertilidad? No. Sabemos que su uso no disminuye posteriormente la capacidad de la mujer para quedarse embarazada. Además, al contrario de lo que mucha gente piensa, no hay un número máximo de veces que se puedan tomar en la vida. Pero hay que saber que son métodos más caros y más efectivos que los métodos convencionales. ¿Es peligrosa? No, son fármacos seguros y bien estudiados. Pueden tener efectos secundarios leves y que además no son muy habituales, como náuseas, vómitos, dolores de cabeza, y que normalmente no duran más que 24 o 48 horas. Si se produjera un vómito en las primeras 3 horas, sería recomendable volver a tomar la dosis de la pastilla anticonceptiva para que no pierda su eficacia. ¿Hay un límite de edad para tomarla? No, su uso es apropiado para cualquier mujer en edad fértil que haya tenido una relación sexual sin protección, independientemente, y esto es importante, del momento del ciclo en el que se encuentre, porque no siempre se ovula el mismo día y es difícil predecir exactamente qué día se va a producir.
El único requisito sería que la mujer no supiera o no sospechara que estuviera embarazada. En caso de dudas, sería recomendable hacerse un test de embarazo de farmacia. ¿Cuándo viene la regla después de tomar la píldora? Pues bueno, a veces puede pasarse un poco. Normalmente se produce en la primera semana después de la fecha en la que tenías previsto que llegara la regla. También puede producirse en sagrados casos en ese ciclo, que no tiene ninguna importancia y no significa que esté haciendo menos efecto. Por último, es importante recordar que la anticoncepción de emergencia es un método útil solo en emergencias y que además no protege de enfermedades de transmisión sexual. Por eso, solo es útil en estas circunstancias y deberíamos hacer un uso correcto y continuo del preservativo. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Listo. Les contaba entonces que también es súper importante hablar en este tema sobre la objeción de conciencia, porque va muy de la mano con el tema de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en las instituciones de salud. Entonces vamos a ver qué es. La objeción de conciencia, como vemos de pronto en esta imagen, acá hay una persona que asumimos que es trabajadora de salud, dice, yo también tengo el derecho a decir no. ¿Qué es entonces? La objeción de conciencia es un derecho fundamental derivado de la libertad de conciencia, la libertad religiosa y de cultos que tiene toda persona natural de oponerse al cumplimiento de un deber contemplado en una ley, sentencia u otra disposición jurídica. Entonces, lo que hablábamos sobre la sentencia para la interrupción voluntaria del embarazo y la más reciente, la sentencia causa justa por el aborto. Cuando ésta resulte incompatible con convicciones religiosas, éticas, filosóficas o políticas y que estén relacionadas con su conciencia, es decir, con la del personal de salud, sus creencias van en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, para ser un poco más específicos. Procede cuando do- dos formas que procede. Primero, sea la única forma de proteger integralmente la libertad de conciencia de quien objete. Entonces, el objetor va a ser esa persona de salud que va a decir, no estoy de acuerdo con este procedimiento, no lo voy a realizar. Dos, cuando se demuestre que las creencias, motivaciones o razones que configuran la objeción sean fijas, profundas, sinceras y respondan a fines constitucional y legalmente admisibles. ¿Aplica para la interrupción voluntaria del embarazo? Sí aplica. ¿Para qué persona? Solo para el personal médico que esté directamente involucrado en la realización, ¿cierto? Mm, Bueno, ya vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Em, Estos profesionales, por lo general, pues van a ser los especialistas, que son los que hacen directamente el procedimiento. Entonces, el especialista en este caso tiene el derecho de negarse a realizarlo por considerarse que tal obligación es contraria a sus convicciones morales, filosóficas o religiosas. Algo que tiene, que tenemos que entender es que esta objeción tiene límites debido a que dicha negativa, sí, al especialista, al negarse a realizar el procedimiento, va a implicar la restricción del goce de los derechos humanos de las mujeres, los cuales están definidos en la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo en mi lugar de trabajo, en mi institución prestadora de servicios de salud, en mi hospital, en mi clínica, tengo un caso de una paciente, de una víctima de violencia sexual, que quiere realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, esta persona, ¿sí? Yo como especialista puedo decir no, ¿sí? Como persona individual, no como persona jurídica. Puedo decir no, yo no quiero hacer
este procedimiento, pero la institución debe garantizar que siempre va a haber otra persona que pueda, dentro de todo lo que hablamos, tiene que ser los 5 primeros días al que la persona eh, eh, presentó la solicitud o manifestó que quiere hacerse este procedimiento, tiene que realizarse. No es como si en esta institución yo solo tengo un especialista y ese especialista dice, no, tengo que conseguir otra persona porque entonces yo estoy acá violando los derechos de esta persona. Este derecho de la objeción de conciencia en Colombia también está enmarcado en una legislación, así como están marcados los derechos sexuales y reproductivos y toda la legislación que protege a las víctimas, ¿sí? Bajo que de pronto legislación está enmarcado, tenemos el artículo 18, el cual garantiza la libertad de conciencia al establecer que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Si yo como personal de la salud siento que este procedimiento va en contra de mis principios, yo me puedo negar. ¿M? También tenemos el artículo 16 de la Constitución que habla sobre el libre desarrollo de la personalidad, el artículo 19 y 20 sobre la libertad de culto, pensamiento y de expresión, artículo 93 y 94 sobre el bloque de la constitucional, cuál es la figura jurídica que incorpora el derecho nacional, las obligaciones nacionales adquiridas, el Estado colombiano en materia de derechos humanos. Todo está enmarcado en derechos humanos también. Em, la objeción de conciencia, ¿sí? Se deriva principalmente del artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos relativos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Qué debemos tener en cuenta? La objeción de conciencia es, primero, un derecho derivado de las libertades de conciencia, pensamientos, cultos y religión, establecido dentro de marcos de sistemas democráticos como garantía para que nadie sea obligado a actuar en contra de su conciencia. Como personal de la salud, también nosotros tenemos el derecho a practicar el libre culto y la religión y todas las prácticas o dogmas que vienen con ella. Es una decisión de acción individual, no institucional ni colectiva, que yo, como personal de la salud, no quiera realizar este procedimiento, no tiene ni debe estar relacionado con, o, con la institución con la que trabajo, ni con un colectivo al cual yo pertenezco. Yo no puedo eh, tratar de convencer a la víctima que no acceda a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Em, Eso es lo que nos quiere decir de pronto que no es institucional y que no es colectivo. Que no es posible reconocer a la persona jurídica o al Estado debido a que la conciencia es un atributo de la persona natural, por lo que solo estas últimas pueden ejercerla. No se puede materializar algún tipo de discriminación, argumentarse como barrera para el acceso a los derechos o ciertos servicios, especialmente de la salud. Lo que hablábamos ahora, antes de un comienzo, el tacto y la calidad humana con la cual yo estoy prestando este servicio. Sí, la víctima tiene un derecho a no ser juzgado al acceder al procedimiento, ni que yo trate de convencerla de que suceda lo contrario. Condiciones para el reconocimiento de este derecho de objeción de conciencia. El Estado debe garantizar el cumplimiento no solo de los derechos, sino de los deberes consagrados tanto en el ordenamiento jurídico interno como en las obligaciones internacionales de derechos humanos, asegurando que la prestación de estos servicios y deberes no se interrumpan con ocasión de una objeción de conciencia personal. Lo que nos quiere decir es, retomando el ejemplo, es que si yo soy un objetor y soy el especialista que va a hacer el procedimiento, la institución tiene que garantizar que haya otro especialista que no sea objetor y lo realice, para que esto no sea una barrera en la atención. Se podrá exigir el cumplimiento de obligaciones alternativas o sustitutivas al deber jurídico, pero en ningún caso podrá ser de naturaleza punitiva o sancionatoria ni atentar contra la conciencia o creencias de la persona que es el objetor de conciencia.
Cuando hay una situación de emergencia donde la vida y los derechos fundamentales de terceras personas se encuentran en riesgo o puedan generar un daño a los mismos, los derechos de los terceros prevalecen frente a los del objetor, ¿sí? Si es un objetor, pero está en riesgo la vida inminente, si yo no practico este procedimiento, la víctima va a morir en cuestión de minutos porque no va a alcanzar a llegar la persona que no es objetor. Estos derechos prevalecen por encima del objetor de conciencia, porque em, los principios de salud en nuestro país siempre involucran la beneficencia y la no maleficencia. El personal de salud tiene que estar capacitado y ser consciente, perdón, de que su actuar nunca va a causarle daño a una persona ni provocar la muerte. Este es un ejemplo de una noticia que sucedió en el Hospital Universitario San Ignacio hace algún tiempo. em, por no participar en un aborto que era totalmente legal, em, porque ellos, según ellos, se convertían en la primera institución de salud en recibir, en decir, sí, como institución que eran objetores de conciencia. Entonces recordemos que eso es algo que no se puede hacer. El individuo, el especialista, es el que puede ser el objetor, más no la institución como tal. Em, entonces nos cuenta esta noticia que el Hospital Universitario San Ignacio, el cual es una institución privada de origen católico, fue sancionado económicamente por la Secretaría de Salud de Bogotá con aproximadamente $5.000, entre otras cosas, porque alegó una objeción de conciencia institucional a la práctica del aborto. La sanción fue confirmada y se les disminuyó de pronto el monto, pero entonces para que tengamos súper claro que la objeción de conciencia es un acto individual. La objeción de conciencia. Vamos a ver un poco más a detalle en qué consiste la objeción de conciencia. Lo que les acabo de contar es como a nivel de Colombia la legislación y lo que se ha establecido. Se define como el derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando estos contradicen a los propios principios morales. En este vídeo vamos a hablar sobre la objeción de conciencia y por qué algunos sanitarios ejercen este derecho. ¿Qué es la objeción de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo que permite a los profesionales de la salud resistirse a llevar a cabo una intervención incluso cuando está dispuesta de forma legal o administrativa si ésta contradice a los propios principios éticos, morales o religiosos. Este derecho se encuentra arraigado en el reconocimiento de la libertad de conciencia, la cual implica que el individuo no debe ser forzado a actuar en contra de sus convicciones personales, especialmente en situaciones donde su participación podría generar un conflicto moral interno. En este sentido, la objeción de conciencia en ginecología y obstetricia se configura como una herramienta que permite a los profesionales de la salud alinear su práctica médica con sus valores éticos y morales. ¿Y por qué algunos profesionales de la salud se acogen a este derecho? Bueno, el médico, como cualquier otro profesional, es un agente ético y como tal tiene derecho y también la obligación de plantearse siempre la bondad de sus actuaciones, ya que es el único responsable de las mismas, independientemente de que éstas sean o no legales. Algunos profesionales de la salud, incluidos los especialistas en ginecología y obstetricia, ejercen la objeción de conciencia porque creen que ciertas intervenciones o ciertos procedimientos médicos pueden entrar en conflicto con sus valores morales, sus creencias religiosas o sus principios éticos.
Estas decisiones difíciles pueden surgir debido a la complejidad ética que rodea ciertas prácticas de nuestra especialidad. Gracias a ello, la objeción de conciencia permite mantener la coherencia con nuestras propias creencias personales y evitar participar en acciones que se puedan considerar contrarias a las convicciones más profundas de cada uno. ¿Y por qué es tan importante la objeción de conciencia en ginecología y obstetricia? Bueno, la obstetricia y la ginecología son un campo donde se presentan con frecuencia situaciones quizá éticamente complejas o delicadas. En este contexto, la objeción de conciencia es especialmente relevante, ya que permite a los profesionales de la salud mantener una integridad ética y tomar decisiones coherentes con sus valores personales frente a situaciones que pueden ser éticamente difíciles. La posibilidad de ejercer la objeción de conciencia en ginecología y obstetricia garantiza que los médicos puedan actuar siempre según su conciencia sin enfrentar represalias legales o sociales, asegurando así una atención médica basada en principios éticos sólidos. ¿Y cuándo puede aplicarse la objeción de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia puede aplicarse cuando un médico o un profesional de la salud se enfrenta a una determinada situación o un determinado procedimiento que puede ir en contra de sus convicciones éticas, religiosas o morales, pero deben ser cosas de determinado calado, no vale para cualquier banalidad. ¿Y cuáles son los principales dilemas que nos afectan a los ginecólogos y obstetras? Bueno, los especialistas en este área de la salud nos enfrentamos a decisiones que pueden ser complicadas porque involucran la salud reproductiva de las mujeres, las opciones de planificación familiar, el diagnóstico prenatal, la atención durante el embarazo y el parto, así como situaciones médicas complejas como la muerte cerebral materna, el cáncer durante el embarazo y algunas otras complicaciones obstétricas. Ya veis que no es una especialidad exenta de dificultades desde un punto de vista ético o moral. Algunos de los principales dilemas éticos a los que nos enfrentamos pues pueden ser el derecho a la autonomía del paciente, de la paciente en este caso, el derecho a la vida y de la salud del feto, ya que los profesionales de salud deben sopesar el bienestar y la vida del feto con el desarrollo y el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones sobre su embarazo y sobre su cuerpo. Y esto puede suponer un conflicto ético. También los conflictos entre los valores culturales y religiosos que a veces nos plantean, ya que los médicos nos podemos enfrentar a distintos conflictos entre valores o creencias culturales que son distintas de nuestras pacientes a las nuestras. También sobre la equidad y el acceso a la atención médica, ya que la objeción de conciencia puede plantear cuestiones de equidad en el acceso a distintos servicios médicos, especialmente en áreas donde tenemos menos recursos. ¿Y cuál es el límite de la objeción de conciencia? Porque existen ciertos límites. Lo primero es que la objeción de conciencia no debe perjudicar a la salud de la mujer ni al acceso a servicios médicos de la paciente. El límite de la objeción de conciencia reside en que ésta no puede implicar una negación sistemática o colectiva a distintos actos o servicios médicos. La objeción de conciencia, por lo tanto, es un derecho individual, no colectivo, y que garantiza la libertad e independencia del médico, pero no debe utilizarse como mecanismo de rechazo generalizado ante procedimientos que sean legal o éticamente aceptables. La protección de la integridad de la paciente es un principio ético fundamental en la práctica médica. Los códigos de ética o de ontología médica establecen claramente que aunque un médico se acoja a la objeción de conciencia, está obligado a brindar atención médica de emergencia en caso de urgencia o situaciones críticas, incluso aunque ésta esté relacionada con el acto objetado. Así que si hay una situación de urgencia, el médico está obligado a brindar dicha atención. Es fundamental que los profesionales de la salud mantengan una actitud ética y responsable a la hora de ejercer la objeción de conciencia. No es algo baladí. Los códigos de ética médica establecen que la objeción de conciencia debe ser una decisión personal y reflexiva basados en principios éticos sólidos y no en una excusa para eludir o evadir responsabilidades profesionales o negar el acceso a las pacientes a determinados servicios que puedan ser legítimos. ¿Y cómo podemos compaginar una atención médica de calidad con la objeción de conciencia? Bueno, pues hay que encontrar un equilibrio entre el derecho a la objeción de conciencia del profesional con la responsabilidad de brindar atención médica de calidad. Esto puede llegar a ser un desafío para los profesionales de la salud y para esto se recomienda tener una actitud abierta y una comunicación transparente y se recomienda que los médicos seamos honestos y claros con respecto a la objeción de conciencia, no a escondernos. También es importante el respeto a la autonomía de la paciente. Los profesionales de la salud debemos respetar la capacidad de la paciente para tomar sus propias decisiones, siempre informadas, incluso aunque difieran de nuestras propias creencias. También es importante dar un acceso a los servicios médicos alternativos.
es fundamental ofrecer información sobre distintas alternativas distintas a lo que se está objetando o, en caso de que no se llegue a un consenso, derivar a un profesional pues, que no sea objetor en este sentido. También es muy importante que la objeción de conciencia esté basada en una formación ética y una reflexión personal. Los profesionales de la salud deben participar en una formación ética continua y saber reflexionar sobre sus propias creencias y sus propios valores para poder tomar decisiones éticas en conciencia y que no sea una decisión baladí. Es una decisión muy importante. Ahora llega un tema conflictivo y de candente actualidad. ¿Es bueno que exista un registro de médicos objetores? Bueno, la existencia de un registro de médicos objetores es un tema a debate en la sociedad y en la comunidad médica. Algunos médicos o algunos profesionales argumentan que el registro podría ser útil para garantizar que los servicios médicos estén disponibles para las pacientes, especialmente en áreas rurales o con pocos profesionales disponibles, y que esto permitiría a las autoridades pues, ser un poquito más eficientes a la hora de gestionar los recursos médicos. ¿Vale? Esto por un lado. Pero por otro lado también existen detractores de este registro y quienes se oponen a esta idea sostienen que esto podría ser utilizado de forma negativa con respecto a los profesionales de la salud, convirtiéndose en una especie de lista negra que pudiera afectar a los profesionales objetores en aspectos laborales, como en temas de renovaciones de contratos o ciertas promociones. Además, algunos profesionales argumentan que la existencia de un registro podría socavar el principio de libertad de conciencia, ya que la decisión de acogerse a la objeción de conciencia debe ser una cuestión personal y no estar sujeta a una lista pública. También es importante destacar que este derecho se puede realizar de manera sobrevenida, es decir, en función de cada caso. No hace falta inscribirnos o adscribirnos a alguna lista, sino que cada caso es distinto y se debe decidir en cada caso de forma independiente en función de las circunstancias, el lugar, el tiempo que cada caso plantee. Por lo tanto, en principio, no es necesario a priori decir si me voy a acoger o no al derecho de objeción de conciencia. En cualquier caso, la objeción de conciencia es un derecho fundamental y no debe ser coaccionado ni limitado a través de un registro público. ¿Hay alguna ley en España que regule este derecho de objeción de conciencia? Bueno, en España la objeción de conciencia está reconocido y protegida en la Constitución. Bueno, digamos que eso es ya la última parte, en cuanto a la legislación en ese país. Nosotros ya hablamos un poco por la cual está salvaguardada de pronto la objeción de conciencia de los especialistas en Colombia. Importante que es un tema para reflexionar. Es algo que quizá no es tan fácil, porque por un lado hay que pensar en estos derechos que tiene la víctima, pero también hay que pensar en los derechos que tiene el personal de la salud, que a veces de pronto no son tan visibles, em, pero son súper importantes. Ya en esta parte tenemos la ley 1146 del 2007, en la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de niños y niñas adolescentes abusados sexualmente. Súper importante este capítulo eh, que promueve la divulgación por parte del Gobierno Nacional de manera conjunta con el Instituto Nacional de Radio y Televisión sobre la adopción de sistemas de autorregulación eficaces tendientes a motivar a proveedores y usuarios de servicios de comunicación en cuanto a la visibilidad de la violencia sexual, la promoción de los derechos y relaciones equitativas entre los sujetos y la prevención del abuso sexual en esta población, con unos objetivos: sensibilizar y orientar y concienciar acerca de la existencia del abuso sexual entre niños y adolescentes y sus consecuencias. Es como toda la parte de prevención que estábamos hablando en la clase de ayer, en la educación desde el colegio. em,
sobre no solo lo que quizás nosotros como las generaciones anteriores recibimos, que simplemente fue educación sobre anticoncepción y planificación familiar. Recuerden que es diferente la anticoncepción a la planificación familiar, pero va más allá. Pasa más allá de lo que hablábamos sobre identificar posibles agresores, identificar conductas que no están bien, no solo como enfocarse a las niñas, en decir, en prevenir como esto no está bien, sino también educar a los niños para dejar de normalizar conductas que pueden llegar a ser violentas. Otro objetivo también de esta ley es aportar herramientas a los niños, niñas y adolescentes que faciliten su protección, la defensa y la detección de tendientes a evitar el abuso sexual, dar a conocer de manera eficaz y pedagógica a los niños, porque recuerden que los niños aprenden mediante el juego, cómo las autoridades e instituciones o no, a cuáles se pueden dirigir para pedir ayuda y enseñar a los niños, niñas y adolescentes y a la ciudadanía en general a su derecho a la atención gratuita en salud en los casos de ser objetos de abuso sexual. Habla sobre la atención integral en salud una vez más. Nos habla que en caso de abuso sexual en niños y niñas y adolescentes, el sistema general de salud, tanto la parte pública como la parte privada, em, hablando de hospitales y centros de salud de carácter público, tienen la obligación de prestar la atención médica de urgencia e integral, como si fuera cualquier víctima de violencia sexual, pero tiene que haber unos profesionales y unos servicios especializados. La no definición del estado del aseguramiento de un niño o de una niña o un adolescente víctima no puede ser un impedimento para la atención en salud y nos piden unos mínimos. Primero, que los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual tienen que ser atendidos en las EPS, IPS o ARS previamente mencionadas de manera inmediata, como hablábamos con los adultos, y en cumplimiento del principio de prevalencia de sus derechos, clasificando y atendiendo estos casos como urgencia médica, que es algo que ya tenemos súper claro. Se tienen que hacer igual los exámenes y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión del abuso. Entonces, recuerden que estábamos hablando sobre la profilaxis. En este caso, aplicaría la profilaxis dependiente del peso, si es mayor de 30 kilogramos, si es menor de 30 kilogramos, si de verdad el paciente estuvo en contacto, en un contacto con secreciones, pero recuerden que no era todo el tipo, no son todos los tipos de secreciones. La provisión de esta profilaxis antirretrovirales en caso de violación o riesgo de infección por virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? O ya como tal el SIDA. Durante la atención de la urgencia se realizará una evaluación física y psicológica del niño, niña o adolescente del abuso, teniendo en cuenta el cuidado y preservar la integridad de las evidencias. Entonces, lo que hablábamos sobre la cadena de custodia, de pronto realizar la valoración, uno de los pasos súper importantes es poner al niño o al menor de edad encima del papel bond para que si llega a caer alguna evidencia, también quede ahí en ese papel bond y eso nos ayude también a garantizarle el acceso a la justicia, a que se recoja de manera oportuna y adecuada las evidencias siguiendo las normas de cadena de custodia, no es muy diferente de los adultos. Algo súper importante y que sí diferencia la atención de los niños y las niñas y los adolescentes es lo que les comentaba sobre el aviso inmediato a la Policía Judicial y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que empiecen a ser garantes de los derechos. ¿Sí? La situación que comentaban ustedes ayer. Pero bueno, si es un niño, es una víctima que está conviviendo con su agresor, que está conviviendo con la persona responsable del ataque o de la violencia, ¿sí? El ICBF tiene que entrar a participar para garantizar los derechos y garantizar que los niños no sigan conviviendo con su agresor. ¿M?
Se practicará de inmediato las pruebas forenses, patológicas y psicológicas necesarias para adelantar el proceso penal correspondiente. Ya para finalizar, porque sí es súper importante que conozcamos esta ley que nos habla específicamente de cómo tiene que ser la atención a los menores de edad. En la carpeta que tenemos en Drive, dejé un taller. También voy a subirles como la ley para que la tengan ahí súper presente. ¿Qué nos dice el taller? El taller número del módulo número 2. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Comprende los fundamentos y las disposiciones de la ley que está enfocada en la atención integral de este tipo poblacional. Capacitar a los participantes que ustedes sepan en la identificación temprana de signos de abuso sexual en menores, así como los procedimientos adecuados en la denuncia de atención en los casos de violencia sexual, promoviendo una respuesta que sea efectiva y coordinada en instituciones. Recuerden que la atención a las víctimas tiene que ser integral, intersectorial, que tiene que involucrar tanto a la salud como a la justicia y a la protección. El tercer objetivo planteado con este taller es sensibilizarnos sobre la importancia de que la comunidad conozca, tenga el acceso a la educación o a la información, ¿sí? También la eliminación de estereotipos de género y la promoción de entornos seguros para prevenir la violencia sexual y proteger los derechos de las niñas y adolescentes. Estas son las preguntas con las cuales se van a encontrar. Son 10 preguntas sobre esta ley. La idea es que lo realicen de manera individual y por favor lo suban cada uno a su Drive para estarlos socializando mañana en la clase. Entonces, hagamos de pronto acá una retroalimentación sobre lo que vimos hoy. Súper importante. Hablando de anticoncepción de emergencia y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que hay unos momentos, ¿cierto? Antes de las 72 horas se va a formular la anticoncepción de emergencia hormonal que se administra por vía oral a la paciente. Y después de las 72 horas ya tenemos otros dos tipos de atención o de procedimientos específicos que no se le debe negar poner una barrera para administrar esta anticoncepción, que esta anticoncepción tiene que estar en el kit para entenderla a las víctimas junto con el resto de la profilaxis y los elementos que necesitamos para hacer la recolección de material probatorio, que consiste en la administración de levonorgestrel, sí, pero que también hay otro tipo de un método combinado YUSP, que es un método, sigue siendo un método hormonal, que son tabletas, o sea, se administra por vía oral, em, pero que es una carga hormonal un poco más fuerte que se da en casos según, pues, el criterio médico, ¿sí? Que después de las 72 horas, pero antes de 120 horas, una opción puede ser la anticoncepción de emergencia o DIU, que ya vimos en el video que existen de dos tipos. Uno es la T de cobre y el otro también es un método hormonal, es decir, es un dispositivo que está antes de estar dentro del útero, pero haciendo la liberación de una carga hormonal. Pero que es súper importante que este método no sirve para todos y que también está bajo el criterio médico y que si ya después de pasaron más de 120 horas o más de 5 días, lo que se tiene que hacer y pues ya está confirmado el embarazo, claro está, se tiene que hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Que esto ya es legal en nuestro país bajo ya dos sentencias, que el único requisito que debe presentar a la víctima es la denuncia penal debidamente presentada. Esto era antes de que surgiera la sentencia causa justa por el aborto, que es súper importante que la
persona, la víctima, la mujer, obtenga toda la información en cuanto a las complicaciones, en cuanto a efectos secundarios, en cuanto a otros métodos que también puedan tener, em, que es un derecho acceder para la víctima a esta información y que todo eso tiene que ir registrado en la historia clínica porque es un documento médico legal. Listo. En cuanto a la objeción de conciencia, recordarles que es un acto, ¿sí? Derivado también de los derechos que tenemos nosotros como trabajadores de la salud, que es un acto o una decisión que se toma individualmente, que es solo la persona que puede objetar, es el especialista que es el en el que en este caso hace directamente el procedimiento, ¿sí? No puede objetar de pronto eh, el auxiliar de enfermería, no puede objetar el personal administrativo, no. Es netamente de la persona que va a realizar el procedimiento, ¿m? Que también está cobijado bajo la Constitución política y los sistemas de derechos humanos, ¿m? Y que bajo ninguna circunstancia una institución prestadora de salud en total puede realizar un objetor de conciencia. Voy a dejar entonces el taller y la resolución en nuestra carpeta. Entonces, acá la hago para que ustedes vean exactamente dónde está. Clase número 5. Martes, miércoles, jueves. Van a encontrar la ley para que tengan el acceso a leerla. También van a encontrar la presentación. Ustedes saben que en la carpeta anterior está la presentación. Y ahí van a encontrar en el taller.